este pequeño video vamos a tratar de resolver este problemita, que es el segundo ejercicio del primer examen colegiado de álgebra de tipo C en los temas de números reales y trigonometría. Pero lo vamos a resolver de una manera que no es tan convencional, pero a mi parecer muy bonita, porque expresa una relación que se establece entre dos temas que en principio parecerían muy distantes, que es precisamente la relación que se establece entre la trigonometría y los números complejos. Pero para entender esta relación y para resolver este pequeñito problema, tenemos que dar un repaso relativamente extenso acerca de unos conceptos claves en los temas de números complejos y en los temas de trigonometría. Entonces, permítanme empezar con ese pequeñito repaso. Al principio parece muy básico, pero es muy importante entender todos estos conceptos. Ok, aquí he dibujado una pequeña recta coordenada L, en la que se dice viven prácticamente todos los números con los que hemos estado trabajando desde el kinder. Aquí se encuentran los amigables, como el 0, el 1, el 2, el 3, el 5, nuestros amigos de toda la vida. Números más famosos, como la raíz de 2, el número de pi, algunos con los que vamos a entrar en contacto en nuestra formación superior, como el número de Euler. Y se dice que se establece una relación biunívoca entre un número real y un punto en esta recta coordenada L. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, que a cada punto en la recta coordenada L le corresponde un y solo un número real, y a cada número real le corresponde un y solo un punto en la recta coordenada L. Pero resulta que llegó un momento en la historia de la humanidad que estos números ya no bastaban. Es interesante analizar el surgimiento de los distintos conjuntos numéricos a medida que el hombre tiene la necesidad de resolver ecuaciones cada vez más complejas. Esto es, por ejemplo, la ecuación x al cuadrado más 1 es igual a 0 no tiene solución en el conjunto numérico de los números reales. Entonces, alrededor del siglo XVIII, me parece, los matemáticos definen un nuevo número. Y este nuevo número le dan el símbolo de pi. Y tiene la propiedad de que elevar este número al cuadrado es igual a menos 1. Lo cual es muy raro de entrada, porque sabemos que siempre que tenemos una multiplicación de n factores, donde n es un número par, el resultado siempre es positivo, ¿no? Es decir, elevar un número real al cuadrado siempre me va a regresar un número positivo. Entonces, esto de entrada ya es muy raro, ya es difícil de comprender para los estudiantes. No solo eso, además, nos dicen que este número i no vive con todos los demás números en esta recta coordenada L, sino que este número i es especial porque vive en otra dimensión, en una dimensión perpendicular a esta recta coordenada L. Es decir, ahí vive. Aquí está 2i, 3i, 4i, 5i, etcétera, etcétera. Menos i, menos 2i, menos 3i, etcétera, etcétera. De manera que a este eje, a nuestra recta coordenada L, generalmente se le denota como el eje
eje real, precisamente porque ahí viven todos los números reales, y a este eje se le denomina como el eje imaginario. ¿Por qué? Porque estos números, el 5i, el 4i, el 3i, el 2i, aquí por ejemplo podría estar, aquí abajo estaría la raíz cuadrada del 2i, etcétera, etcétera. A estos números se les conoce como números imaginarios puros. Y este plano da entrada a un nuevo conjunto numérico denominado como el conjunto numérico de los números complejos. Los números complejos son números que en su forma algebraica tienen la siguiente estructura. Siempre es igual a más que b, donde esta es la parte real de Z y esta es la parte imaginaria de Z, donde A y B son números reales. De entrada, es deseable y muy útil definir a los números complejos como parejas o pares ordenados de números reales. ¿Por qué? Porque esto en un principio te permite demostrar que el conjunto numérico de los números complejos es un campo, ya que sus elementos cumplen con las propiedades del campo. Esto es, la ley de la cerradura sobre la multiplicación y la adición, la asociatividad de la suma, la asociatividad de la multiplicación, el 1 con el método multiplicativo, etcétera, 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 ¿no? Las 9 propiedades del campo que conocemos. Y al definir un número complejo como una pareja ordenada de números reales A y B, esto nos permite precisamente ubicar a los números complejos en este diagrama que tenemos aquí, que se conoce como el diagrama de Argand o el plano complejo, donde A representa la parte real de Z y B representa la parte imaginaria de Z. Si vemos este plano como un plano XY, con el que estamos acostumbrados a trabajar, entonces la coordenada X representa la parte real de Z, pero por eso precisamente la coordenada X se encuentra en el eje real y la coordenada B, o la coordenada Y, perdón, representa la parte imaginaria del número complejo Z y por eso se encuentra en el eje imaginario. Y es muy curioso que se establece la misma relación biunívoca que se establecía entre un número real y un punto en esta recta coordenada L. También esa relación se establece entre un punto en el plano complejo y un número complejo, es decir, a cada punto en el plano complejo le corresponde un y solo un número complejo, y a cada número complejo le corresponde un y solo un punto en el plano complejo. Entonces, esa misma relación que se establece en los números reales se mantiene en los números complejos. Y eso ya nos indica que estos números que llamamos imaginarios o complejos no son tan diferentes de los números reales. Y ese precisamente es uno de los objetivos de este video, que entiendan que los números imaginarios no son tan imaginarios, que son igual de reales que los números reales y que tienen muchísimas aplicaciones, tanto en las matemáticas como en la práctica profesional como en distintas ramas de la física. Bueno, al definir a los números complejos como pares ordenados de números reales, estos pares ordenados deben estar sujetos a ciertas definiciones operacionales que resultan de las leyes ya conocidas de la aritmética, pero además de la propiedad más importante de que pi al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, vamos a entender cómo se definen esas operaciones con los números complejos. Entonces, como mencionamos anteriormente, vamos a empezar a dar cuáles son estas definiciones o cómo se definen las operaciones en el conjunto numérico de los números complejos, y para eso vamos a empezar a analizar la suma. Sea Z1 igual al número complejo A más BI
y sea Z2 igual al número complejo C más de I. Recordemos, A es la parte real de Z1, C es la parte real de Z2, B es la parte imaginaria de Z1 y D es la parte imaginaria de Z2. Para sumarlos, aquí los números de forma algebraica. Para sumarlos únicamente lo que hacemos es sumamos las partes reales correspondientes, aquí están, y las partes imaginarias correspondientes. Y eso me da la parte real de la suma de Z1 más Z2 y la parte imaginaria de la suma de Z1 más Z2. Y esta operación nos recuerda mucho a una operación que hacíamos en la física, en la preparatoria, que era la adición de vectores en R2. Si uno recuerda, para sumar dos vectores, lo que hacíamos era sumar las componentes en X de los vectores, y eso nos daba la componente en X del vector resultante, y sumamos las componentes en Y de los vectores, y eso nos daba la componente en Y del vector resultante. Nuevamente, este plano no es distinto de un plano XY. X, que representa las componentes reales de números complejos, sumamos las componentes en X. Si lo vemos como parejas ordenadas, entonces sería A, B y C, D. Y entonces sería únicamente A más C, B más D. Nuevamente sumamos las componentes en X de los números complejos y las componentes en Y de los números complejos. Y precisamente esa es la interpretación geométrica de la adición de números complejos. Aquí, por ejemplo, he puesto ya algo muy concreto para que no se quede tan general todo esto. Por ejemplo, sea Z1 el número complejo 3 más I. Aquí está Z1, que, como mencionamos anteriormente, se puede representar como un punto en el plano complejo, pero también como un vector. Es decir, yo puedo trazar el vector de posición del punto Z1, que lo he denotado aquí como Z1 y una flechita. Sea Z2 igual a 4 más 4i, aquí voy a poner que representa, como se representa como un par de números reales. Nuevamente, aquí está el punto Z2 y he trazado el vector de posición del punto Z2. Para sumarlos, lo único que voy a hacer es agarrar este vector de posición del punto Z1, lo voy a colocar en el punto de Z2, y entonces el vector resultante va a ser el vector que va del origen hacia el punto final. Y bueno, también se puede hacer con el método paralelogramo, pero a mí se me facilita un poquito más este método. Y vemos precisamente que la suma, esta es la suma de Z1 más Z2, este es el vector de posición del punto Z1 más Z2, y si analizamos, tiene 7 en el eje real y tiene 5 en el eje imaginario, es decir, este número complejo es el número 7 más 5i, o como par ordinal 7,5. Y si hacemos aquí rápidamente la suma, 3 más 4 es 7 y 1 más 4 es 5. Entonces, lo importante que entiendan es que la interpretación geométrica de la suma de números complejos es la adición de vectores generados. Bueno, ahora pasamos a analizar la resta de números complejos. Nuevamente sea Z1 igual a un número complejo A más BI y sea Z2 igual a un número complejo C más DI. Para restarlos, únicamente este signo menos, porque el conjunto numérico de los números complejos es un campo, este signo menos se va a distribuir aquí, entonces va a ser menos C y menos DI. Y procedemos como si fuera una suma, vamos a restar las partes reales correspondientes y vamos a restar las partes imaginarias correspondientes. Entonces, si lo vemos como pares ordenados de números reales,
Entonces, esto sería, pues únicamente, restar las componentes en X y restar las componentes en Y. Nuevamente, ¿a qué les suena esta operación? A la resta de vectores. Y entonces se mantiene la misma interpretación geométrica que una resta de vectores en R2. Esto es, si yo hago la resta de Z1 menos Z2, entonces voy a obtener un vector que va del punto Z2 al punto Z1. Vamos a ver en este ejemplo en concreto. Sea Z1 el número complejo 5 más 5i y sea Z2 el número complejo 13 más i. Aquí ya he dibujado los puntos en el plano complejo con sus respectivos vectores de posición. De manera que si lo resto de esta forma, Z1 menos Z2, obtengo 5 menos 3 es 2 y 5 menos 1 es 4. 2 más 4 aquí. Y como les digo, obtenemos un vector que va de Z2 a Z1. Tiene 2 en el eje real, entonces me muevo 2, 1, 2, caigo en el punto 5 y me muevo 4 en el eje imaginario. Estoy en 1, 2, 3, 4 y 5. Y ven, llego al punto Z1. Y es importante que tengan esta interpretación geométrica, porque esta misma interpretación geométrica se mantiene en R3. Para restar vectores únicamente restamos sus componentes y obtenemos precisamente un vector que va de un punto a otro punto. Un ejemplo en concreto que se me viene a la mente es que si tenemos dos puntos de una recta tridimensional, es posible calcular el vector director de la recta a partir de una resta de vectores, por ejemplo. Ahorita vamos a pasar a la multiplicación, que es donde las cosas se ponen ya un poquito más interesantes. Y vamos a ver el caso más sencillo, vamos a empezar viendo el caso más sencillo, que es la multiplicación de un número complejo por un escalar. Ok, para multiplicar un número complejo por un escalar, esto es un número real, lo único que hacemos es que, precisamente como el conjunto numérico de los números complejos es un campo, se cumple la distributividad de la multiplicación sobre la suma. Entonces, este escalar se va a distribuir sobre esta suma y se va a multiplicar por la componente real y por la componente imaginaria. Y escalar es un muy buen nombre porque precisamente esa es la acción de multiplicar por un escalar. Es escalar el vector de posición de los puntos. Tenemos dos casos. El primero es que si k es mayor que 0, bueno, si k es positivo, y en este caso mayor que 1, la acción que tiene multiplicar a k por el número complejo z es hacer más grande el vector de posición del número complejo z. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando a sus dos coordenadas, si lo vemos como pares ordenados. Si k es menor que 0, en magnitud se mantiene, es decir, en magnitud el vector resultante tiene una mayor magnitud, pero como k es negativo, bueno, si k es menor que menos 1, pero como k es negativo, entonces estamos cambiando la dirección del vector de posición del número complejo z. Ahora, vamos a pasar a la multiplicación de números complejos. Y hemos visto hasta este punto del video que la interpretación geométrica de la suma de números complejos es la adición de vectores en R2. La resta de números complejos se mantiene, es la misma interpretación que una resta de vectores en R2, y la multiplicación de un escalar por un número complejo tiene la misma interpretación de la multiplicación de un escalar por un vector en R2. Ahora, la multiplicación no tiene un análogo geométrico en R2. Esto es, no hay una interpretación geométrica de la multiplicación de números complejos en R2. Pero uno de los objetivos primordiales de este video es demostrar
que multiplicar números complejos únicamente es escalar y rotar los vectores de posición de los números complejos de una manera muy elegante. Y para entenderlo hay dos formas. La primera la podemos entender a partir de ciertas propiedades que tiene la multiplicación de números complejos, y para la segunda es necesario introducir un nuevo concepto. Vamos a ver las dos, pero vamos a empezar con la primera. Vamos a utilizar únicamente tres propiedades de la multiplicación. La primera, y esas propiedades surgen precisamente de que el conjunto numérico de los números complejos nuevamente es un cabo. Z por 1 es igual a Z. ¿Esto por qué? Porque el 1 es el neutro multiplicativo. Y a pesar de parecer muy trivial esta propiedad, hay dos maneras de entenderla. La primera es la trivial, y generalmente es como se explica que multiplicar a 1 por el número complejo Z no tiene ningún efecto en Z. Pero esa propiedad no nos dice nada de lo que realmente está ocurriendo. Ahora, vamos a entenderlo de esta otra forma. Voy a poner aquí el vector de posición del número real 1. Ahí está el vector de posición del número real 1. Y voy a poner un número complejo a la izquierda. Este va a ser Z. Y este es un vector de posición. Cuando yo hago la multiplicación Z por 1, lo que realmente estoy haciendo es que estoy escalando el vector de posición del número 1 de manera que coincida con el módulo del vector Z, y lo estoy rotando de manera que el vector de posición del número 1 coincida con el vector de posición del número Z. Es decir, estoy haciendo esto, lo escalo y luego lo roto. Entonces quiero que se queden con esa interpretación, que multiplicar a 1 por Z tiene la acción de escalar el vector de posición del número 1 y rotarlo de manera que coincida con el vector de posición del número complejo Z. Vamos a ver la segunda propiedad. La segunda propiedad nos dice lo siguiente. Multiplicar a Z por I tiene la propiedad de rotar 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj al vector de posición de Z. Veámoslo con un ejemplo en concreto. Consideremos al número complejo 2 más 2i. Sea Z igual a 2 más 2i, que como par ordenado sería el par 2 humanos. Vamos a multiplicarlo por i. Entonces Z es igual a 2 más 2i. Vamos a multiplicar esto por i. Nuevamente se distribuye la i y voy a obtener 2i más 2i cuadrada. Recordemos que i cuadrada tiene la propiedad de ser igual a menos 1. Entonces esta parte ya deja de ser un número imaginario para convertirse en un número real. Y va a ser el número menos 2, porque 2 con menos 1 es menos 2. Y la parte imaginaria ahora va a ser más 2. Y vamos a colocar este punto en nuestro plano complejo. Menos 2 más 2i. Aquí va a estar el menos 2 y 2i va a estar aquí. Voy a dejar el vector de posición de este punto. Este va a ser i por z. Y fíjense, sí, parece, ¿no?, que se forma un ángulo de 90 grados entre los dos vectores de posición. Y esto ya nos da, digamos, una regla general, que siempre que tengamos una multiplicación de i por un número complejo, lo único que hacemos es la parte imaginaria ahora se va a volver la parte real, pero con el signo cambiado. Y la parte real ahora se va a volver la parte imaginaria con el mismo signo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3 cuadros
tengo este punto en el plano, y lo quiero botar 90 grados, lo único que hago es la ordenada, ahora se va a convertir en la abscisa, pero con el signo cambiado. Y la abscisa ahora se va a convertir en la ordenada con el mismo signo. Entonces, lo que hice fue multiplicar este par ordenado, que representaría el número complejo 3 más 2i, por i. Vamos, lo voy a hacer nuevamente para que se entienda. 3i más 2i cuadrado, i cuadrado, que la propiedad es igual a menos 1, esto sería menos 2 más 3. ¿Ok? Sería este par ordenado. Entonces, esa propiedad es muy importante. Multiplicar un número complejo z por i tiene la propiedad de orientar al vector de posición de z 90 grados en sentido contrario de las manecillas de complejo. Ahora, vamos con la tercera, y me parece la más importante propiedad, que surge de la distributividad de la multiplicación sobre la suma. Y es la siguiente: sea z un número complejo por la izquierda, lo voy a multiplicar por otro número complejo en su forma numérica, z más i. Esto va a ser igual a aquí con el cambio. Lo voy a escribir de una forma un tanto curiosa, pero ahorita van a ver. Nuevamente, z se distribuye sobre esta suma y obtengo z por c más pi por z por d. Y fíjense lo que está ocurriendo, fíjense por qué utilicé esta notación. C por z es una multiplicación de un escalar, c es un número real, por un número complejo. Y luego tengo una suma ¿de qué? De i por z. Y i por z lo puedo calcular muy rápidamente por esta propiedad. Y tengo esa multiplicación ahora escalada en cuanto en d. d es un número real, esto es un escalar. Entonces tengo una suma de vectores. ¿De qué vectores? De c por z y de iz por d. Con un ejemplo creo que va a quedar muy claro. Entonces, consideremos, por ejemplo, este de aquí, z1 va a ser igual a 3, así. Y consideremos, por ejemplo, este otro de aquí. Vamos a poner más acá. Este de acá, z2. z2 va a ser igual a 2 más 2. Z1 lo voy a considerar aquí como Z para guiarme por esta notación. Y entonces Z2 va a ser 2 más 2i. Bueno, lo voy a poner en rojo para que este va a ser Z2, ¿no? De manera que C, voy a poner aquí Z2 va a ser igual a C más I. De manera que C va a ser igual a 2. Voy a poner aquí C es igual a 2. Y D también va a ser igual a 2. Va a ser igual a 2. Y voy a proceder a hacer esto que me indica esta propiedad. Z por Z. Z es Z1. Entonces, estoy escalando el vector de posición de Z1. ¿Cuánto? 2. Entonces, voy a poner aquí 2 por 3 más i. Va a ser igual a 2 por 3, 6 y 2 por 1, 2i. Y voy a poner ese vector aquí. Entonces es 6 en el eje real y 2i en el eje imaginario. Entonces, más o menos estaría por aquí. Lo hice un poquito chueco. Entonces sería c por z1. Ahora, ¿qué más me dice? D escalando a i por z. I por z nuevamente es muy sencillo. Z es igual a 3,1. Lo voy a botar porque se está multiplicando por 90 grados en sentido contrario a las manecillas de reloj. Entonces
originalmente dijimos que era la ordenada se vuelve la abscisa con el signo contrario y la abscisa se vuelve la ordenada. O la componente imaginaria se vuelve la componente real con el signo cambiado y la componente real se vuelve la componente imaginaria con el mismo signo. Lo voy a poner en nuestro plano complejo. Sería menos 1 y 3. Menos 1 estaría aquí. Y observen, se siguen los 90 grados. Pero no solamente es eso, no he acabado. Me dice D por isenta, es decir, voy a escalar ahora el vector de posición de este número complejo. Y por segundos. ¿Cuánto? D es 2. Lo voy a hacer como pares ordenados, entonces nada más se distribuye este 2 sobre este par ordenado y vendría siendo menos 2,6. Y lo veo por aquí, sería menos 2 en el eje real y 6 en el eje imaginario, entonces estaría más o menos por aquí. Este sería el vector de posición de D por IZ. Y ahora ¿qué dice? Suma esos dos vectores, súmalos. Aquí está C por Z1 y voy a colocar este vector de aquí que representa a la multiplicación de D por ZI y son 2 en el eje real, entonces me regreso con 2, estaba en el 6, me regreso con 2, caigo en el 4 y sumo ¿cuánto? 6. Estoy en el 2, al subir 6 me voy a salir tantito de este diagrama, caigo aquí y este sería 8. De manera que la suma de esos dos vectores vendría representada por el vector que va del origen a ese punto. ¿Qué vendría siendo el punto? Me parece con 2, sería 4 más 8. Que sería la multiplicación de estos dos números complejos. Ahora, vamos a hacerlo de la forma algebraica, es decir, de la talacha, ¿no? Para ver si es cierto lo que les estoy diciendo. Entonces, para multiplicar los números complejos en su forma algebraica, se procede como en el álgebra normal, únicamente recordando que cuando aparece y cuadrada se sustituye por menos 1. Entonces, esto es una multiplicación de binomios a la cual estamos acostumbrados. Tenemos 3 por 2, 6, 3 por 2i, 6i, 2 por i, 2i, y i por 2i cuadrado va a ser por 2i, 2i al cuadrado. Nuevamente, i al cuadrado tiene la propiedad de ser igual a menos 1. Entonces, esto deja de ser un número imaginario para convertirse en un número real y va a ser 6 menos 2 más 6 más 2 por i. Y esto va a ser igual a 6 menos 2, 4 y 6 más 2, 8. Que viene siendo el mismo número complejo que obtuve a partir de esta propiedad. Entonces, esta propiedad ya nos da un indicio de dónde vamos a acabar en el plano complejo cuando tenemos una multiplicación de dos números complejos. Es decir, la multiplicación no es tan arbitraria como parecería en un principio o como parece cuando lo hacemos de esta forma, ¿no? Cuando uno lo hace de esta forma de una manera mecánica, no entiende qué es lo que está pasando aquí en el plano complejo. Pero nuevamente, observen, solamente estamos rotando. Esta es una rotación de 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Escalando vectores y sumándolos. Estamos escalando los vectores de posición de los números complejos y los estamos rotando de una manera sumamente elegante. Ahora, para entender la segunda forma, es necesario introducir algunos conceptos de la trigonometría. Ok, vamos a dar un pequeñito repaso muy breve acerca del círculo unitario o el círculo trigonométrico. El círculo unitario es aquel que tiene centro
en el origen y radio igual a 1. Sea P un punto con coordenadas X, Y, y sea P un punto de la circunferencia, entonces el radio, es decir, el segmento que va del origen hacia ese punto, va a ser igual a 1, y sea θ el ángulo que forma el radio y el semieje positivo X. Entonces es posible formar un triángulo rectángulo con las coordenadas del punto P. De aquí es el eje Y. Sí, la coordenada del eje Y o el eje imaginario. Y de aquí es la coordenada en X o en el eje real. Y si consideramos las razones trigonométricas, esto es, las relaciones que se establecen entre los lados de un triángulo rectángulo, para este ángulo de aquí, el seno de θ va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Veamos, este es θ, el cateto opuesto a θ, el que está más alejado, va a ser Y. Este segmento que se traza de manera perpendicular al eje de las abscisas y desde el punto P. Entonces voy a sustituir aquí. Cateto opuesto en Y. Y la hipotenusa, pues es el segmento que se opone al ángulo recto. Esto es el radio. Y tiene un valor de 1, entonces esto va a ser Y entre 1, y esto es igual a Y. Entonces el seno de θ es igual a Y. Seno de θ es igual a Y. Ahora consideremos el coseno de θ. El coseno de θ va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente es el más cercano al ángulo, en este caso sería este lado, la X, y la hipotenusa nuevamente es el radio, que es 1. El coseno de θ entonces es igual a X. Coseno de θ. Entonces este punto se puede representar también como P, coseno de θ, seno de θ. Y esto no solamente se limita a la circunferencia unitaria, sino que se puede extender en todo el plano. Ok, ya he dibujado aquí el plano complejo. Vamos a considerar un número complejo en este plano. Este de aquí. Este va a ser z, y z va a ser igual a 4 en el eje real y 3 en el eje imaginario. Nuevamente, es posible trazar un triángulo rectángulo con las coordenadas, se supone que ahí va acá en el 4, con las coordenadas de ese punto en el plano. Y aquí es necesario introducir un nuevo concepto. Entonces, esta parte de aquí es 4 y esta parte de aquí es 3. ¿No? Aquí tenemos nuestro ángulo recto, pero ahora es necesario conocer el valor de este segmento que vendría siendo la hipotenusa. Y aquí es donde surge este nuevo concepto que se denomina el módulo de z o el valor absoluto de z, que se denota como esta simbología. ¿Cómo se define el valor absoluto de un número real? El valor absoluto de un número real es la distancia que hay del punto en la recta coordenada L que representa ese número real al origen. Es esta distancia. Este es el valor absoluto de A. Entonces, por ejemplo, si aquí está cruzado, la distancia siempre es positiva. Estos dos puntos son equidistantes al origen y tienen el mismo valor absoluto. Y esa misma definición se mantiene en los números complejos, siendo entonces el valor absoluto de z la distancia que hay de z
al origen del plano. Ese es el valor absoluto de z o el módulo del número complejo z. ¿Y cómo se obtiene ese valor? Teorema de Pitágoras. Muy sencillo. Este es el cateto A, este es el cateto B. El teorema de Pitágoras me dice que c cuadrada, siendo este c, es igual a cuadrada más b cuadrada, de manera que c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Esto es únicamente la raíz cuadrada de la suma de la componente real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado. Entonces el módulo de z va a ser igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado que es 9. Esto es igual a 25, y la raíz de 25 es 5. De manera que c es igual a 5. Y ahora puedo establecer esa misma relación que establecía en la circunferencia unitaria. Es decir, si yo conozco este ángulo de aquí, el ángulo que forma el vector de posición del número complejo z y el semieje positivo x, entonces puedo establecer que el coseno de θ es igual a c, es igual a el cateto adyacente entre la hipotenusa y el cateto adyacente, que vendría siendo la parte real del número complejo z, sería igual a la multiplicación de la hipotenusa por el coseno de θ. Entonces, la parte real de z va a ser igual a la hipotenusa por el coseno de θ, donde la hipotenusa es el lado c del triángulo rectángulo, o mejor dicho, el módulo del número complejo z, que generalmente se denota con la letra e. Entonces, la parte real del número complejo z puede ser escrita como n por el coseno de θ, siendo θ el argumento del número complejo z, y la parte imaginaria surge del seno de θ, que sería el cateto opuesto entre la hipotenusa, de manera que el cateto opuesto sería seno de θ multiplicado por la hipotenusa. La hipotenusa nuevamente es el módulo del número complejo z. Entonces lo puedo escribir como la parte imaginaria de z es igual a r multiplicado por el seno de θ. O si veo a este número z como par ordenado x, y, entonces la componente en x va a ser igual a r, siendo r el módulo del número complejo, multiplicado por el coseno de θ, y la componente y va a ser igual a el módulo nuevamente por el seno de θ. De manera que si yo quiero escribir el número complejo en su forma algebraica, sería z es igual a x, la parte real, más y. Pero x nuevamente es r por el coseno de θ, y y es r por el seno de θ. Si yo de aquí factorizo la r, obtengo entonces que z es igual a r multiplicado por el coseno de θ más, que ahí, y seno de θ, que se conoce como la forma polar de un número complejo. Ahora, para multiplicar los números complejos en su forma polar, z1 es igual a r1 por el coseno de θ1 más y seno de θ1, y z2 es igual a r2 por el coseno de θ2 más y seno de θ2, donde r2 y r1 representan los módulos de los números complejos y θ1 y θ2 representan los argumentos de los números complejos. Para multiplicarlos nos dicen que existe la siguiente igualdad. Esto es igual a r1, r2 por el coseno de θ1 más θ2 más y seno de θ1 más θ2.
Y nos dan esta igualdad y nos dicen, úsala, no la cuestiones, úsala, esto es una verdad absoluta. Y nos limitan de entender esa relación tan bonita de las que le hablaron al principio, que es la relación que existe entre los números complejos y la trigonometría. Entonces, permítanme hacer lo más cercano que pueda a una demostración de esta identidad para ver cómo está oculta esa relación aquí, en esta identidad. Z1 por Z2, esto sería igual a R1 por R2, entonces lo voy a poner aquí afuera, R1 por R2, y luego esta multiplicación de estos binomios, ¿no? Que sería coseno de θ1 más y seno de θ1 por el coseno de θ2 más y seno de θ2. Entonces voy a hacer la multiplicación como normalmente serían estos binomios. Entonces obtengo coseno de θ1 por coseno de θ2, vamos a hacer coseno de θ1 por coseno de θ2. Coseno de θ1 por y seno de θ2, vamos a hacer eso, más coseno de θ1 por y seno de θ2. Luego me voy a tratar. Y seno de θ1 por coseno de θ2, vamos a hacer lo mismo, más coseno de θ2 por y seno de θ2. Y esta multiplicación de y seno de θ1 por y seno de θ2, observen que tengo una multiplicación de y por y, esto se va al cuadrado y tiene la propiedad de ser igual a menos 1, ¿no? Entonces lo voy a poner de una vez como menos seno de θ1 por seno de θ2. Voy a reorganizar todas estas multiplicaciones aquí abajito. Entonces obtengo lo siguiente: coseno de θ1 por coseno de θ2 menos seno de θ1 por seno de θ2. Esta sería la parte real, digamos, más, y estos términos que tienen al aire sería la parte imaginaria, más, voy a poner aquí entre paréntesis, coseno de θ1 seno de θ2 más coseno de θ2 coseno, no creo que este es, a ver, me parece que hay un error. Este surgió coseno de θ1, coseno, y seno de θ1 por coseno de θ2, que sería este término aquí, y seno de θ1, ahí está el error, no me entendí, por este seno de θ1, y todo esto por aquí. Esta entonces vendría siendo la parte real y esta entonces vendría siendo la parte imaginaria. ¿Y a qué les suena estas fórmulas? O digamos, esta expresión de aquí y esta expresión de acá. ¿A qué les suena? Precisamente a esto que tengo aquí. A la suma de al coseno de la suma de dos ángulos y al seno de la suma de dos ángulos. Por ejemplo, yo tengo coseno de alfa 1 más alfa 2, esto vendría siendo igual a coseno de alfa 1 por coseno de alfa 2 menos el seno de alfa 1 por el seno de alfa 2, que es precisamente lo que tengo aquí arriba. Y ahora el seno de la sumatoria de dos ángulos, alfa 1 más alfa 2, esto es igual al seno de alfa 1 por el coseno de alfa 2 menos el coseno de alfa 1 por el seno de alfa 2, que pues es lo que tengo acá, ¿no? Nada más que escrito de una forma un poquito distinta, pero pues por algunas, pero esto es más. Pero por algunas propiedades, esto lo puedo escribir como esto, ¿no? Por la propiedad de
la conmutatividad de la suma y la conmutatividad de la multiplicación, y esto es igual a esto. Pero ahora permítanme explicarles qué significa esta fórmula, qué significa esta identidad, qué significa todo esto, todos estos números. Significa que cuando yo tengo una multiplicación de dos números complejos, lo que ocurre es que el vector resultante de esa multiplicación va a tener un módulo de L1 por L2. Esto es que estamos escalando vectores y se va a agotar. ¿Cuánto se va a agotar? Teta 1 más teta 2. Teta 1 más teta 2. Otra cosa que me parece importante mencionar es que esta es la parte real del número complejo Z1 por Z2 y esta es la parte imaginaria del número complejo Z1 por Z2. Vamos a ver una animación para que quede un poquito más claro. Oculta en esa identidad. Y para esto, pues está este GeoGebra que es interactivo. Lo pueden buscar como multiplicación de números complejos, bueno, en inglés, y con GeoGebra. Y bueno, les voy a dar una pequeñita explicación de cómo funciona este applet interactivo. Pues W es un número complejo, que es el número complejo 3 más 2i, y nuevamente se representa como un punto en el plano complejo y con el vector de posición o W, que aquí abajito nos da el módulo de ese vector, que es 3.6056, que nuevamente se calcula a partir del teorema de Pitágoras. Z, este de aquí, se puede mover. Yo lo puedo mover por todo el plano para representar cualquier número complejo que yo quiera. Y G, este que está aquí, viene siendo la multiplicación de los números complejos W y Z. Entonces, primero, recordemos qué es lo que nos dice nuestra identidad para multiplicar dos números complejos, en este caso Z y W, que digamos que el número complejo resultante va a tener un módulo de ¿cuánto? Del módulo de W multiplicado por el módulo de Z, y que se va a agotar ¿cuánto? El argumento de W más el argumento de Z. Veamos en este ejemplo concreto. El módulo de el número complejo W está aquí, como mencioné anteriormente, es 3.6056. Al multiplicarlo por Z, lo que estoy haciendo es escalando este vector de posición del número complejo W, que en este caso es el número complejo fijo, lo estoy escalando ¿cuánto? El módulo de Z. ¿Y cuánto es el módulo de Z? Pues muy sencillo, ¿no? La distancia que hay de ese punto al origen, que en este caso es 2, ¿no? Aquí está, módulo de Z o Z es igual a 2. Y entonces, el módulo de OW, 3.6056 por 2, es igual al módulo del vector resultante, que es 7.2111, y se va a agotar ¿cuánto? El argumento de W, que es 33.69, más el argumento de Z, que son 90 grados, y 33.69 más 90 es 123.69. Veamos con otro número complejo. Supongamos este. Bueno, ya se salió un poquito de cámara. Entonces vamos a poner otro. A ver, este de aquí. Menos más 2i. Ahora, el módulo de este número complejo o Z es 2.8284. El módulo de nuestro número complejo fijo o W sigue siendo 3.6056. 2.8284 por 3.6056 es igual al módulo del vector resultante 10.198. ¿Cuánto se va a rotar? Pues el argumento de W más el argumento de Z. El argumento de W sigue siendo 33.69. El argumento de Z ahora es 135 grados y 33.69 más 135 es 168.69. Probemos otro número. A ver, probemos con I. Bueno, a ver si no está aquí. Pero no puedo ponerlo fijo.
Pero a ver, ¿cuál estará bueno? Eh, bueno, este de aquí, a ver, sí, Z es igual a 1.8995 más 0.6792. El módulo de este número complejo es 2.0173. El módulo de W es fijo, entonces 2.0173 por 3.6056 es igual al módulo de nuestro vector resultante. El ángulo de Z no se ve muy bien, pero es 19.675. El ángulo de W, bueno, el argumento de Z y el argumento de W, la suma de sus argumentos es igual a 53.3651. Y esto explica muy bien por qué multiplicar a un número complejo W por el número complejo I, que aquí no lo puedo poner por más que quiera. El efecto que tiene es rotar al número complejo, bueno, en este caso al vector de posición del número complejo Z, en 90 grados. ¿Por qué? Porque el módulo del número complejo I, es decir, 0 más I, es igual a 1. Y su argumento es igual a 90 grados, ¿no? Entonces, pues no vamos a escalar el número complejo Z porque lo multiplicamos por 1. Lo único que vamos a hacer es rotarlo, precisamente porque es el argumento del número complejo Z, que sea alfa, más 90 grados, que es el argumento del número complejo I. Espero esta pequeña animación haya sido ilustrativa, porque va a ser necesaria para entender la siguiente parte del video. Bueno, ya con ese repaso un poco extenso de los números complejos, ahora sí podemos resolver nuestro problema. Y el problema dice lo siguiente. Desde este helicóptero se forma un ángulo de depresión de 45 grados con la punta del obelisco. Y desde el punto P se forma un ángulo de elevación de 30 grados con la punta del obelisco. Y existe una distancia de 50 metros desde el punto P hasta el helicóptero. Para entender estos conceptos de ángulo de depresión y ángulo de elevación, lo que podemos hacer es lo siguiente. Supongamos que estamos en una montaña que da al mar. Y nuestro viene el helicóptero, y que aquí hay un barquito en el mar y arriba hay un helicóptero. Trazamos una línea que sea paralela a nuestro eje de visión, o sea, lo que veríamos si estuviéramos con la mirada fija, así. Entonces trazamos esa línea. Y se dice que se forma un ángulo de depresión al ángulo que se forma entre esta línea imaginaria horizontal y la línea de visión que va de mis ojos hacia el objeto. Este de aquí es un ángulo, de elevación, lo que dije de depresión, ángulo de elevación. Y se dice que se forma un ángulo de depresión aquí entre la línea horizontal imaginaria, que es mi eje de visión, digamos, y la línea que va del mi eje de visión al objeto. Este es el ángulo de depresión. Y entonces me dice, de acuerdo al problemita, que se forma un ángulo de depresión del helicóptero a la punta del obelisco. Entonces ahora me imagino que yo soy el helicóptero y trazo mi línea de visión. Y entonces dijimos que es el ángulo de depresión que se forma con mi eje imaginario, mi eje de visión y la línea que va hacia el objeto. Entonces aquí son 45 grados. Y luego me dicen, se forma un ángulo de elevación de 30 grados con el punto P y la punta del obelisco. Ahora me imagino que yo soy este punto P
y trazo un eje de visión y trazo la línea que va de ese eje hacia el punto que me interesa. Y este ángulo me dicen aquí que es de 30 grados. Y observen que se han formado un triángulo rectángulo, que lo voy a hacer más evidente, que es este de aquí. Y luego aquí se forma un triángulo oblicuángulo, que es este de aquí. ¿Verdad? Este lado de este triángulo, y me dicen que bueno, digamos que esta línea de la rivalidad que está dibujada aquí, que hay 45 grados hasta aquí, y observen que este eje que tracé aquí imaginario y esta línea que va del punto P hacia ese eje son perpendiculares. Entonces este ángulo de aquí es de 45 grados también. Y observen nuevamente que aquí también se forma un ángulo recto entre la línea imaginaria que tracé desde el punto P y esta recta que va del punto P hacia el helicóptero. Entonces sería 90 menos 30, 60. Y ahora, por el teorema de la sumatoria de los ángulos internos, pues este ángulo de aquí queda determinado. 45 más 60 es 105, para 85 esto es 75. Observo que necesito resolver este triángulo oblicuángulo para después poder encontrar este valor y poder resolver este triángulo rectángulo y por ende calcular esta altura. Veo que tengo un lado, tengo los ángulos, entonces puedo utilizar la ley de cosinos, ¿no? Entonces la ley de cosinos dice que el seno de A entre el seno de A, estos son proporcionales a los senos de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. B entre el seno de B y es igual a C entre el seno de C. De manera que, por ejemplo, sea el punto C, el lado opuesto al ángulo sería este de aquí, que es el que me interesa. Sea este, el punto A, el lado opuesto a este ángulo sería este de aquí, A. Entonces puedo agarrar un cachito de esta igualdad, este y establecer lo siguiente: A entre el seno de A es igual a B entre el seno de C entre el seno de C. Conozco el valor de A es 50 metros, seno de A, seno de 75 grados. Esto es igual a C, que este lado es el que me interesa conocer, entre el seno de C, que es 45 grados. Este valor lo puedo conocer fácilmente. Este valor ya lo tengo. Este es el valor que me interesa conocer. Entonces voy a despejar. C va a ser igual a 50 metros entre el seno de 75 grados multiplicado por el seno de 45 grados. Y nos topamos con un problema. ¿A cuánto es igual el seno de 75 grados? Pues la idea aquí sería establecer el seno de 75 grados como una sumatoria de ángulos que sean más amigables y utilizar la fórmula del seno de la suma de los ángulos. Pero esa fórmula es difícil de aprender dentro de tantas fórmulas que tenemos que memorizar. Una más que memorizar es mucho trabajo, pero podemos proseguir como sigue. A partir de todo lo que vimos en el video, podemos establecer lo siguiente. He dibujado aquí el círculo trigonométrico, pero en el plano complejo. Y entonces, como le decía, vamos a proceder de la siguiente forma. Podemos pensar en este número complejo de aquí, que digamos que son 30 grados, ¿no? Entonces Z1 sería el módulo de Z1, que es el radio, en este caso sería 1, por el coseno de 30 grados más y seno de 30 grados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que este lado de aquí
que vendría siendo la parte real del número complejo Z1, la coordenada X es igual al coseno de 30. Y este segmento de aquí, que es la parte imaginaria del número complejo Z1, es igual al seno de 30. Y lo puedo determinar muy fácilmente a partir de las figuritas ya conocidas. Pero no me interesa conocer ni el seno de 30 ni el coseno de 30 grados. Me interesa a mí conocer el seno de 75 grados. Entonces, supongamos que estamos aquí. Este sería, vamos a decir, Z3. Nuevamente, el módulo de este vector de posición sería 1. Y este es el coseno de 75 grados más y seno de 75 grados. ¿Qué significa? Que este de aquí, este segmento, este cachito del segmento del eje de A, representa el coseno de 75 grados y este cachito de aquí, en el eje imaginario, representa el seno de 75 grados. Entonces, me interesa conocer este valor para poder resolver esta ecuación. ¿Qué puedo hacer? Puedo pensar entonces en ¿qué número complejo, si lo multiplico por este número complejo Z1, tiene la acción de rotar el vector de posición del número complejo Z1 de manera que coincida con el vector de posición del número complejo Z3? Pues tiene que ser primero un vector que tenga un número complejo que tenga un módulo igual a 1, porque no lo quiero escalar, este vector no lo quiero escalar, quiero que siga siendo igual a 1. Lo que quiero es que se rote, ¿cuánto? 45 grados. Entonces puedo multiplicar este número por este otro número complejo, que sería coseno de 45 más I seno de 45. ¿No? Y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo para ver qué obtenemos. Entonces, Z1 por Z2. Pues no voy a aplicar la fórmula, la identidad que hemos visto, la multiplicación de números complejos en su forma polar, pero pues al final sería 30 más 45. Sí, llegaremos a este número, pero yo lo que quiero conocer son estas componentes, estas no las conozco. Entonces voy a proceder con la multiplicación de binomios, ¿no? Pues si estos fueran unos binomios. Pues sería Z1 por Z2 va a ser igual entonces al coseno de 45 multiplicado por el coseno de 30, el coseno de 45 por el coseno de 30 y luego el coseno de 30 por I seno. Z1 por Z2 entonces va a ser igual a coseno de 45 grados más I seno de 45 grados, todo esto multiplicado por coseno de 30 grados más I seno de 30 grados. Y esto va a ser igual a coseno de 45 por el coseno de 30, coseno de 45 por el coseno de 30, coseno de 45 por I seno de 30, más I por el coseno de 45 más el seno de 30. Y luego, seno de 45 por el coseno de 30, así, seno de 45 por el coseno de 30, más I por I, que sería I cuadrada, entonces sería menos el seno de 45 por el seno de 30. El seno de 45 por el seno de 30. Y reordenar. Sería coseno de 45 por el coseno de 30 menos seno de 45 por el seno de 30 más y multiplicado por el coseno de 45 por el seno de 30 más el seno de 45 por el coseno de 30. El módulo pues se multiplicaría M1 por M2, ambos tienen módulo de 1,
R es igual a 1, y aquí también R es igual a 1 más 1. Nuevamente, esta es la parte real de Z. Esto quiere decir que este cachito de aquí es este mismo cachito de aquí, y esta es la parte imaginaria de Z. ¿Qué quiere decir? Que este cachito de aquí es este mismo cachito de aquí, que es el que me interesa conocer. Entonces esto lo descarto de una vez. No lo necesito. No necesito el seno de 75. Y bueno, ya tenemos esa expresión. Coseno de 45 por el seno de 30 más el seno de 45 por el coseno de 30. Coseno de 45, raíz de 2 sobre 2, seno de 30, 1 medio, más seno de 45, raíz de 2 sobre 2, coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. 2 por 2, 4, raíz de 2 por 1, raíz de 2. 2 por 2, 4, raíz de 2 por raíz de 3, raíz de 6. Esto es igual a raíz de 2 entre 4 más raíz de 6 entre 4, puedo expresar como raíz de 2 más raíz de 6 entre 4. Este es el seno de 75 y no tuve que aplicar ninguna identidad trigonométrica, solamente tuve que pensar. Siempre que necesiten obtener o derivar la suma de dos ángulos, o sea, el coseno de la suma de dos ángulos o el seno de la suma de dos ángulos, únicamente multipliquen dos números de esta forma, dos números completos de esta forma, y van a obtener esas identidades. Solamente recuerden que la parte real de Z vendría siendo el coseno de la suma de dos ángulos, y la parte imaginaria de Z vendría siendo el seno de la suma de esos dos ángulos. Bueno, ya que obtuvimos que seno de 75 es igual a raíz de 2 más raíz de 6 entre 4, y ya habíamos obtenido esta ecuación o esta igualdad de aquí, despejamos para C y obtenemos que C va a ser igual a 50 entre el seno de 75 multiplicado por el seno de 45. El seno de 75 tiene un valor decimal de 0.966 redondeado, y el seno de 45, bueno, lo puedo expresar de esta forma. Y toda esta expresión es igual a 36.6, entonces obtengo que este lado es igual a 36.6. Y ahora, pues ya está muy sencillo, porque ya tengo un triángulo rectángulo y tengo este ángulo y tengo el valor de la hipotenusa. Puedo utilizar entonces el seno de 30 va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso sería x, entre la hipotenusa, que en este caso sería c. De manera que el seno de 30 por la hipotenusa, que es 36.6, va a ser igual a x. Esto sería seno de 30, lo puedo expresar como un medio de 36.6. Entonces, la altura o x es igual a 36.6 entre 2. Y queda resuelto nuestro problema. Muchas gracias.